Bienvenidos mis amigos a este segmento de video en el que vamos a repasar el concepto de simulación y el proceso de simulación utilizando la técnica de Monte Carlo. Por lo tanto, nuestros temas de trabajo serán fundamentalmente los números aleatorios, el concepto de simulación y la técnica de simulación Monte Carlo. Un número aleatorio es un número que es obtenido absolutamente al azar. Es decir, que no hay ninguna manera de poder predecir el valor. Y que un segundo valor, en caso que se genere más de uno, no depende del valor anterior. Cada uno de los números aleatorios que obtengamos en una secuencia es absolutamente independiente de los demás resultados. A veces nosotros pensamos que las personas somos buenas para decir números al azar, el primero que se nos ocurre. Sin embargo, hay estudios que muestran que siempre las personas tenemos unas ciertas tendencias a privilegiar ciertos números y por lo tanto el concepto de aleatoriedad se pierde. Existen varias técnicas para generar números aleatorios, por ejemplo, lanzando monedas. Si quiero saber si el próximo bus que va a pasar va a venir lleno, lanzo una moneda y con cara, por ejemplo, simulo que viene lleno y no hay cupo, y con sello simulo que no viene lleno y si hay cupo. Entonces, lanzando la moneda o lanzando el dado o algún dispositivo mecánico o electrónico, nosotros podemos generar valores aleatorios. Otra técnica es la técnica de la computación analógica, en la cual, por ejemplo, se sigue el comportamiento de una magnitud física, por ejemplo, el comportamiento de una corriente eléctrica. Entonces, según el valor del voltaje, por ejemplo, se simula el comportamiento de alguna cierta variable. Pero uno de los métodos más extendidos es el método de la computación digital, pues aprovechando las ventajas de los computadores. En ese caso, los números no se llaman exactamente aleatorios, sino pseudoaleatorios. Es decir, parece que son aleatorios, pero en realidad la máquina tiene un programa que los genera. En consecuencia, quien conozca el funcionamiento del algoritmo, pues puede predecir la secuencia de números aleatorios. Lo que es cierto es que esa secuencia de números aleatorios que genera un computador dependen de un valor inicial, que es el valor semilla. Si nosotros damos un valor inicial, la secuencia que genera va a ser siempre la misma para ese valor inicial. De modo que dando diferentes valores iniciales tendremos diferentes secuencias de números aleatorios. Otra técnica muy común y ya bastante en desuso es la técnica de las tablas de bibliotecas de números aleatorios. En los textos académicos, en los textos técnicos, usualmente al final del texto venía una tabla de números aleatorios en la cual uno escogía un número y si necesitaba otro, escogía otro cualquiera y esos números no tenían ninguna dependencia, ninguna relación entre ellos, usualmente generados por algunos de los métodos anteriores, sobre todo en esa época por el método de la computación analógica. ¿En qué consiste la simulación? La simulación es un proceso mediante el cual nosotros representamos, modelamos, imitamos una situación real. Por ejemplo, queremos saber el comportamiento de la rentabilidad de un activo. Pero pues para conocer el comportamiento real nos toca esperar día tras día el precio del activo para calcular su rentabilidad. Y así en el año podría recoger a lo sumo unos 260 datos. Y si necesito unos 25.000 datos, pues tendría que pasarme la vida recogiendo los precios del activo para calcular la rentabilidad. En esa circunstancia es conveniente un proceso de simulación. Algún mecanismo que me permita representar, modelar el comportamiento de la variable que estoy estudiando, de manera que, por ejemplo, pueda hacer 25.000 cálculos asumiendo un cálculo diario, pero que lo pueda hacer en una fracción de segundo. Y entonces tendría
las 25.000 posibilidades. Este número de 25.000 es un número arbitrario. Lo que quiero decir es tener muchos valores de la variable, pero en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo y consumo de energía. La simulación asistida por computador, cuando trabajamos con el computador, nos da una gigantesca posibilidad de trabajo, porque creamos modelos computacionales en los cuales incluimos las variables de estudio y luego a esas variables de estudio que representan situaciones de la vida real les asignamos un comportamiento probabilístico de acuerdo a alguna historia, y de esa manera podemos simular la situación del mundo real. Cuando utilizamos computadores y utilizamos números aleatorios, o más precisamente pseudoaleatorios, para simular el comportamiento de variables, decimos que estamos utilizando una técnica que se llama la simulación de Monte Carlo. Es una técnica en la que a las variables de estudio, a las variables que nos interesa simular, les asignamos convenientemente números aleatorios que obedezcan a una cierta distribución de probabilidad. Con el computador entonces podemos generar muchos escenarios, muchas posibilidades que es posible almacenarlas. Ejemplo, quiero saber el comportamiento del monto de 100.000 facturas. Pues simulo 100.000 números aleatorios y esos números aleatorios los asocio con los valores de las facturas y entonces tengo simuladas 100.000 facturas. Como tengo las 100.000 facturas, ya puedo calcular, por ejemplo, el promedio de las 100.000 facturas. Es un promedio simulado, pero que me puede mostrar una de las posibilidades que se den en el mundo real. Entonces ya puedo tener un estimado de cuál es el valor promedio de las facturas a través de un proceso de simulación. Para más sobre este tema, los invito a visitar estos dos sitios, pues hay muchos más obviamente. En el primero pueden encontrar algunas aplicaciones del uso de simulaciones para el comportamiento, por ejemplo, de una ruleta de casino, para el comportamiento de urnas en elecciones, para el comportamiento del lanzamiento de dados. Pues obviamente se trata de hacer el lanzamiento de dados simulados, es decir, sin tener los dados reales. En el segundo pueden encontrar alguna buena información sobre números aleatorios, cómo se generan, cómo se usan, etc. Y ahora vamos a la parte práctica. Nosotros en la parte práctica pues vamos a utilizar herramientas básicas de Excel. Entonces vamos a considerar este caso de simulación de ventas y ganancias esperadas. Hay una empresa que tiene un cierto mercado en el cual vende un único artículo, es un caso hipotético, y del cual sabe que el número de unidades a vender tiene una cierta distribución de probabilidad. ¿Cómo el analista sabe esa distribución de probabilidad? Usualmente a través de la historia del comportamiento de la variable. Si conoce la historia del comportamiento de la variable, puede hacer un ajuste de distribución para tratar de encontrar la distribución de probabilidad teórica que mejor explique el comportamiento de la variable en la realidad. En este caso se supone que venda 2.500 unidades tiene una probabilidad del 15%, que venda 3.500 unidades tiene una probabilidad del 25%, que venda 4.500 unidades tiene una probabilidad del 40%, y que venda 5.000 unidades en el mes tiene una probabilidad del 20%. El precio por unidad vendida es de 250 pesos. Considera que los costos variables son el 38% del monto vendido y que maneja unos costos fijos de 25.000. Estos datos pues son datos hipotéticos, total que podemos hacer el modelo para asignarle cualquier valor a estas variables dentro de los rangos que se den en el contexto. Entonces le interesa saber cuál es el resultado de su ejercicio, si tiene beneficio o si tiene pérdida por vender ese único producto.
Esa es una primera parte de nuestra práctica. En una segunda parte vamos a hacer un análisis un poquito más detallado en cuanto al porcentaje del costo variable sobre las ventas. No vamos a decir que es estrictamente el 38%, sino que puede oscilar entre el 30% y el 50% con una distribución de probabilidad uniforme. Es decir, que todos los valores entre el 30% y el 50% tienen la misma probabilidad de ocurrencia y queremos ver eso cómo afecta el resultado del ejercicio para la empresa. En una tercera parte, y yendo más todavía a una mejor simulación, vamos a suponer que las unidades a vender se distribuyen normalmente. Es decir, que no tienen esa distribución discreta que tenemos al comienzo, sino que van a tener una distribución continua, normal, con un promedio de 3.800 unidades y una desviación estándar de 380 unidades. Y queremos ver eso cómo afecta el comportamiento del resultado del ejercicio de la empresa. Vamos entonces a Excel a montar este modelo para poder hacer las simulaciones que estamos requiriendo. Bueno, aquí en el libro de Excel, en la hoja de caso tenemos la descripción del caso a la que acabamos de leer ahora. Y aquí en la hoja de datos ya he organizado algunos títulos para ir avanzando en el montaje del primer caso. Entonces recordemos que las unidades a vender tienen una cierta probabilidad que el precio de venta es de 250 pesos, que el costo variable unitario es del 38% sobre el monto de las ventas y que los costos fijos son 25.000 unidades monetarias. Vamos a colocarle a los formatos correspondientes, minimizo decimales pues para no volver tan grande la cifra. Un poquito sobre la probabilidad. Vender 2.500 unidades tiene una probabilidad del 15%. Vender 3.500 unidades tiene una probabilidad del 25%. Es decir que si nosotros vemos las probabilidades acumuladas, recordemos el concepto de frecuencia relativa acumulada, hay un 40% de probabilidad que las unidades a vender sean 3.500 o menos. O menos son 2.500. Aquí hay que detallar muy bien que solo se está considerando que se puedan vender o 2.500 o 3.500 o 4.500 o 5.000 unidades. En este escenario no estamos considerando la posibilidad de vender, por ejemplo, 2.800 unidades. ¿De acuerdo? Hay únicamente 4 valores, o sea, estamos ante una variable discreta. Que hay un 80% de probabilidad de vender 4.500 unidades o menos. De manera que si nosotros generamos valores de probabilidad, entonces podemos trabajar con la probabilidad acumulada. Por ejemplo, voy a generar aquí un número aleatorio para hacer el supuesto de que hubiese una venta. Ese número aleatorio me dio el 79%. Ese aleatorio que estoy haciendo de ensayo, nada más para ilustrar lo que estamos considerando en la distribución de probabilidad de las unidades a vender. Ahora me dio el 59%. Si me dio el 59%, entonces debe ser que estoy vendiendo hasta 4.500 unidades, ¿cierto? Porque entre el 40% y el 80% vendo 4.500 unidades. Otro aleatorio con F9. Recuerden que los números aleatorios se recalculan con F9. El 21%. Entonces ahora estoy vendiendo no 4.500 unidades, sino estoy vendiendo 3.500 unidades. Porque para vender 3.500 unidades es una probabilidad del 40% o menos. Otro aleatorio, el 18%. Sigo vendiendo para esa otra circunstancia 3.500 unidades. Entonces de esa manera es que nosotros vamos a encontrar el número de unidades a vender de acuerdo a la probabilidad acumulada.
Vamos entonces a diligenciar esta tabla para un caso y luego lo multiplicamos, lo replicamos para todos los casos que necesitemos. Bueno, pues lo vamos a hacer al detalle esta primera línea. Entonces, supongamos que aquí hay un número aleatorio cualquiera. Voy a suponer que es el 18%. Después le ponemos aquí la función aleatorio. Nada más para explicar cómo calculamos las unidades. Entonces, si el número aleatorio llega a ser hasta el 15%, en ese caso las unidades a vender serían 2.500. Entonces tenemos una función si. Si este aleatorio es menor o igual a este valor acumulado del 15%, en ese caso las unidades a vender serían 2.500. Pero si eso no se da, entonces otro sí. Si el número aleatorio que generamos, aquí donde tengo el 18%, es menor o igual a lo sumo al 40%, en ese caso las unidades a vender serían 3.500 y llevamos el segundo intervalo. Pero si eso no se da, entonces debemos de ver si el número que se genere en la celda del número aleatorio es menor o igual al 80%, porque si es menor o igual al 80%, entonces las ventas, las unidades vendidas serían 4.500. Y si no se da ninguno de todos esos escenarios hacia atrás, entonces debe ser que las unidades vendidas son 5.000, porque no quedaría sino esa posibilidad. Y ahora pues vamos cerrando nuestros signos de agrupación de la función si. Y enter. Entonces chequen, para el 18% que tenemos aquí se venden 3.500 unidades. Supongamos un 25%, esto va a ser aleatorio. Si es el 25%, entonces también se venden 3.500 unidades, porque hasta 40% son 3.500 unidades. Pero si es, por ejemplo, una probabilidad del 45%, entonces ahora se venden 4.500 unidades, porque 4.500 unidades se venden entre el 40% y el 80% de probabilidad acumulada. Bien. Ahora generemos aquí números aleatorios, igual aleatorio, que nos genere algún aleatorio ahí. Recuerden que la función aleatorio genera números aleatorios con una distribución de probabilidad uniforme. Es decir, que todos los números que aparecen tienen la misma probabilidad de sucederse. Y la distribución y la función aleatorio entrega números entre 0 y 1. Este es el fundamento de la técnica de Monte Carlo, que a un número aleatorio se lo estamos asignando a una variable de una situación real. Voy a generar varios aleatorios. Ahí apareció el 34, ahora el 77. Entonces en ese escenario vendería 4.500 unidades. Ahora el 89, en ese escenario vendería 5.000 unidades. Ahora 16, en ese escenario vendería tan solo 3.500. Y así sucesivamente. Todos los cálculos que quiera simular. Ahí estoy simulando un escenario en el que vendería 2.500 unidades. Para cada uno de esos valores, entonces se genera un valor de venta, recordando que el precio lo tenemos por acá fijo en la celda C10 y es de 250. Entonces para cada uno de esos escenarios hay un ingreso por ventas. Chequen que cada vez que damos enter, el número aleatorio, se genera un nuevo número aleatorio y por lo tanto se está generando un nuevo escenario, una nueva posibilidad. En este que estamos ahora viendo, el número aleatorio fue 0.45, pues obviamente le voy a quitar el decimal, el porcentaje para ver el aleatorio tal cual, así. 0.45, eso genera unas unidades vendidas de 4.500 que a un precio de 250 nos ocasiona una venta, un ingreso por venta de 1.125.000. Pero esas ventas tienen un costo
un costo variable total que corresponde al 38%, según nos dijo el enunciado de la situación, sobre el ingreso por ventas. Es decir, que de este ingreso por ventas, el 38% lo fijamos, corresponde a los costos variables totales. Eso es lo que nos costó, eso es lo que nos costó la producción y venta del artículo. Y tenemos unos costos fijos. Recuerden que los costos fijos son unos costos que se suceden aunque no hayan ventas, aunque no haya producción. Cosas como el arriendo, por ejemplo. El arriendo del local es un costo que hay que cubrir aunque no vendamos. Entonces ahora sí podemos calcular el resultado de esta situación, que serían los ingresos totales que nos los generan las ventas, menos los costos variables totales, de acuerdo al número de unidades producidas y vendidas, menos el costo fijo. Y en este caso, que generó un número aleatorio .2699, que nos simula que hayamos vendido 3.500 unidades a 250 pesos, nos ocasiona un ingreso de 875, pero tenemos unos costos variables totales de 332.000 más unos costos fijos, de manera que de esos 875 de ingresos, en realidad nos queda un resultado de una utilidad de 517.500 pesos. Y ahí tenemos una iteración, un escenario. Pues esto no nos serviría de mucho. La idea es hacer muchos escenarios. Vamos a suponer 1000. Queremos hacer esto 1000 veces. Entonces pues ya tenemos formulada. Esta sería el caso 1, digámoslo así. Eso corresponde a una posibilidad de las múltiples posibilidades que pueden suceder el próximo mes en las ventas de esta empresa. Entonces vamos ahora a generar esto 1000 veces. Vamos a rellenar aquí una serie en columna, empezando en 1 y terminando en 1000, pues para tener el control de los 1000 escenarios. Aquí hacia abajo tenemos el número hasta la situación o hasta la iteración o hasta el ciclo o hasta la repetición número 1000. Y ahora pues vamos a copiar estas fórmulas, incluido el aleatorio, que lo copie 1000 veces. Aquí estos valores quiere decir que algo no está bien formulado. Debe ser que algo no quedó fijo. A ver por aquí. Estas unidades tal vez. Perfecto. Aquí en las unidades tenemos que hacer unos amarres, fijar unas direcciones. Si G5 es menor que o igual a I4, que debe ser fijo, entonces tome G4, que debe ser fijo. Si G15, que es donde está el aleatorio, es menor o igual que I5, tome G5 fijo. Y así sucesivamente para I6, para G6 y para G7. Y Enter. Bueno, ahora sí copiemos hacia abajo las unidades. Listo. Entonces tenemos nuestros 1000 datos. Cada vez que vemos un F9, se generan 1000 datos nuevos. Ahí es donde está el poder de la simulación. Aquí tenemos 1000 posibilidades. Y cada vez que vemos un F9, obtenemos 1000 nuevas. De manera que si doy 10 F9, obtengo 10.000 posibles escenarios que se pueden suceder de acuerdo a las condiciones que tenemos del problema. Pues obviamente tenemos que escoger alguna. Entonces para ello vamos a fijar esta que tenemos actualmente. Eso quiere decir que ya debemos de dejar de generar el aleatorio, ¿no? Porque si no, cada vez que demos un enter tenemos una nueva gama de posibilidades. Para poder hacer el estudio tenemos que coger uno de esas 1000 posibilidades, uno de esos 1000 juegos. Para eso entonces vamos a fijar los aleatorios. Los seleccionamos los 1000, control C, y para que dejen de actualizarse pegamos los valores únicamente. O sea, ahora ya no son aleatorios.
ahora son valores generados por la función aleatorio. Chequen que ahora ya no está aquí F2, ya no está la función aleatorio. Entonces ahora tenemos un único juego de 1000 posibilidades. Hemos hecho una simulación de 1000 veces. Y ahora sí, con estas 1000 posibilidades podemos calcular pues algunos estadísticos que nos den ideas. Voy a borrar esto de acá. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de los resultados del ejercicio? Entonces igual promedio y promediamos los resultados de los 1000 potenciales escenarios y obtenemos que el promedio, el resultado promedio, el resultado esperado en estas circunstancias es de 595.620 pesos. Ese es el valor más probable de beneficios, de utilidades en el próximo mes bajo estas condiciones. Pero esos 595.600 pesos no son un valor determinístico, son un valor aleatorio porque fueron generados con valores aleatorios. Entonces eso debe tener una fluctuación, una dispersión en torno al valor esperado. Y esa dispersión nos la mide la desviación estándar. Entonces vamos a decirle que a esos resultados le calcule la desviación estándar. Y entonces obtenemos que la desviación estándar son 131.520 pesos. Es decir, que el analista financiero sabe que bajo estas condiciones que tenemos por aquí, de unidades a vender con ciertas probabilidades, lo más probable es que tenga una utilidad de 595.620, pero que esa utilidad puede fluctuar entre un máximo de 727.000 y un mínimo de 464.000. Este sería el mínimo y este sería el máximo estadístico para este estudio. Ahora, ¿qué puede hacer el analista? Ya sabe que en el próximo mes, en estas condiciones que tenemos, lo más probable es que haya un valor esperado, un beneficio esperado de 595.620, pero que eso fluctúa entre 464.100 pesos hasta 727.140 pesos. Esas son las expectativas estadísticas. Puede suceder que en el próximo mes suceda algo inesperado que no está considerado en este modelo y que esto para nada se cumpla. Por ejemplo, que llegue tiempos de pandemia y entonces no va a poder vender ni 2.500 unidades y entonces todos sus presupuestos pues se van a ir al piso porque el modelo, porque la simulación es una aproximación a la realidad. Bueno, ya tenemos nuestro primer caso, la primera situación. Ahora vamos a trabajar el caso 2. Bien, aquí en este caso 2 o parte 2 nos proponen otra situación pues para hacer otra simulación Monte Carlo. Recuerden que la simulación Monte Carlo es tomar números aleatorios y asociarlos con variables, con el comportamiento de una variable. Ahora vamos a trabajar en los costos variables totales. En el caso anterior el costo variable total era el 38% del valor de las ventas, como lo tenemos formulado hasta aquí. Ahora nos proponen que no es el 38%, sino que ese porcentaje puede fluctuar entre el 30 y el 50%. Es decir, le vamos a dar una distribución de probabilidad a ese porcentaje. Y que todos los valores entre el 30 y el 50% tienen la misma probabilidad de ocurrencia, la misma probabilidad de sucederse. Esa es una típica distribución uniforme. Recuerden que la distribución uniforme, todos los valores de la variable tienen la misma probabilidad. Y nos puede ayudar la función aleatorio entre. Aleatorio.entre es una distribución, es una función que nos devuelve un valor entre dos valores que demos. Por ejemplo, si le decimos aleatorio entre 1 y 6,
que es la que usamos, por ejemplo, para simular el lanzamiento de un dado. Entonces nos devuelve en este caso 5 con un F9 2, con un F9 otra vez 2, con un F9 4 y así sucesivamente nos va generando números aleatorios con un detalle, que son números, son valores enteros. Y nosotros necesitamos que nos genere aleatorio, pero entre el 35% y el 50%. Entonces si le decimos, por ejemplo, que nos genere aleatorios entre 35 y 50, entonces nos generaría números enteros entre 35 y 50. Aquí sería 41%, otro F9. Aquí sería 47, 46, 40. Si nosotros dividimos por 100, pues tendríamos aleatorios entre 35 y 50. Entonces vamos a dividir por 100. F2, y aquí le decimos dividido 100. Y entonces ahora tenemos porcentajes entre 35%, o sea, 0.35 y 50%. ¿Sí? Ahí tenemos muchos aleatorios entre esos dos valores. Pero se nos quedan muy enteros, ¿cierto? 41, 45. Y estamos eliminando valores con más decimales. Entonces podemos hacer que tenga más decimales si mejoramos esta expresión. Que no nos genere entre 35 y 50, sino multipliquemos por 100. Entre 3.500 y 5.000. Y entonces no dividamos por 100, sino multipliquemos también por 100. Entonces ahora tenemos expresiones porcentuales con más decimales. Y así podemos hacer ese jueguito para más posibles valores entre el 35% y el 50%, que por ser una variable continua, pues puede asumir cualquier valor. Entonces, utilizando este artificio, nosotros podemos ahora cambiar esta expresión en donde tenemos el precio de la venta multiplicado por un C11, pero un C11 era un 38%. Entonces vamos a decirle que utilice aquí la función aleatorio.entre y hacemos lo que dijimos arriba, entre 3.500 y 5.000, pero ahí nos generaría números enteros. Entonces que lo divida entre 10.000 para obtener aleatorios decimales entre 0.35 y 0.50 y enter. Chequen que aquí estamos modificando el número aleatorio para el costo variable total, porque para las unidades tenemos que generar otro aleatorio común y corriente. Ese no tiene una restricción. Entonces miren cómo nos queda esta simulación Monte Carlo. En las celdas P15 estamos generando un número aleatorio para simular las unidades que se venden en el mes. Ahí tenemos una simulación. Esas unidades se venden a un cierto precio que es un precio determinístico, está determinado 250. Por lo tanto, esas unidades con ese precio nos generan un monto de venta. Y ahora viene la variable que intervenimos, que es el costo variable total, como un porcentaje de las ventas. Entonces, ese valor también es aleatorio, porque hemos utilizado una distribución de probabilidad, en este caso la distribución uniforme, utilizando la función aleatorio entre y la multiplicamos por el monto de las ventas y de esa manera obtenemos el costo variable total, que asociado con los costos fijos y restados de los ingresos por ventas nos dan el resultado para este escenario. Entonces tenemos ya la simulación para un caso. Voy a dejarlo así marcado de amarillo y ahora vamos a hacerlo para 1000 casos. Aquí tenemos 1000 situaciones diferentes. Y ahora vamos a definir, vamos a dejar fijos los valores para que no se nos sigan actualizando. Entonces, para el primer aleatorio, control C, y ahora los pegamos, pero los valores. Únicamente los valores. Y hacemos lo mismo para el segundo caso. Ahí como tenemos un aleatorio,
Si lo dejamos así, cada vez que vemos un F9 se nos actualiza el costo variable total, entonces necesitamos fijarlo. Control C y con el pegado especial pegamos únicamente los valores y ahora tenemos 1000 escenarios con las nuevas condiciones. Este cálculo ya lo podemos quitar y ahora podemos calcular el promedio, a ver cuáles serían los promedios de los ingresos en esas nuevas condiciones. Enter, y ahora el promedio de los ingresos sería de 557 y eso tiene una desviación o tiene una dispersión en torno a la media, que lo calculamos con la función desviación estándar sobre los mismos datos, y ahora tiene una dispersión de 126, que tendríamos una fluctuación entre el promedio más una desviación estándar para el máximo, y para el mínimo sería esto puesto en pesos obviamente, y el mínimo sería el promedio con la desviación estándar negativa, lo que quiere decir que ahora las utilidades fluctúan entre un mínimo de 431.052 y un máximo de 683.242 pesos en esta segunda circunstancia. Vamos ahora a ver la tercera, que es otra práctica de simulación Monte Carlo. En esta nueva propuesta se nos indica que las unidades a vender ya no van a tener una distribución tan discreta como la anterior. Recuerden que en el anterior caso, en el primer caso, se podían vender o 2.500 unidades con una probabilidad del 15% o 3.500 con una probabilidad del 25%, y entonces nosotros habíamos generado un número aleatorio y de acuerdo a la distribución de probabilidad acumulada generábamos el número de unidades a vender en función del número aleatorio. Pero estábamos muy supeditados a que solo se puedan vender o 2.500 o 3.500 o 4.500 o 5.000. Entonces, en este tercer caso, vamos a superar esa circunstancia y vamos a suponer que se puede vender cualquier número de unidades y que ese número de unidades tiene una distribución normal, una distribución de probabilidad normal, con una media de 3.800 unidades y una desviación estándar de 380 unidades. Es decir, que tenemos que conseguir números aleatorios que tengan media 3.800 y desviación estándar 380 y que se distribuyan normalmente. Chequen que en este caso tenemos el problema al contrario. Ahora lo que tenemos son características de la distribución y necesitamos hallar los números. Para eso nos sirven las funciones inversas, funciones en las que nosotros damos los parámetros de la distribución, media 3.800, desviación estándar 380, y que la función nos devuelva números que satisfagan esa condición. Entonces, el aleatorio, ¿cómo lo generamos? En este caso, necesitamos una distribución inversa. Vamos al asistente de funciones y vamos a buscar dentro de las distribuciones estadísticas las distribuciones inversas, que son las que empiezan por i. Entonces tenemos inversa de la beta, inversa de la binomial. Estas funciones, ¿qué hacen? Estas funciones devuelven valores aleatorios que cumplan con los requerimientos de la distribución. En nuestro caso que necesitamos la distribución inversa normal, la cual requiere un valor de probabilidad, un valor del promedio y una desviación estándar. El valor de probabilidad se lo vamos a dar con un número aleatorio, de manera que a ese número aleatorio, que sería la probabilidad, nos haga corresponder una cantidad de unidades y que esa cantidad de unidades tenga una distribución normal. Vamos entonces. ¿Cómo le damos el valor de probabilidad?
pues les decimos que sea algún número aleatorio. Voy a dar aquí un número, por ejemplo, el punto 25. Obviamente ese número posteriormente será un aleatorio, con una media que la tenemos por aquí de 3800 y con una desviación estándar de 380. Entonces esa función nos devuelve una cantidad de unidades a vender, 3543.6. Este 3543.6 tiene una probabilidad de sucederse del 25%, porque esa fue la probabilidad que le dimos. Primer detalle. Segundo detalle, pues que no nos conviene, no podemos vender 3543.6 unidades. Tenemos que vender 3543 o 3544. Entonces vamos a pedirle que haga un redondeo. De manera que ahora vamos aquí a anidar una función, que sea la función redondear esta expresión, redondear este resultado a 0 decimales para que no nos den fracciones. Entonces ahora con un punto 25 de probabilidad podemos vender 3544 unidades. Si cambiamos el punto 25, por ejemplo, por un punto 52, por dar un ejemplo, entonces ahora vamos a vender 3819 unidades. ¿Qué es lo que estamos garantizando? Que estos números, 3544 de antes y 3500 y 3819 y todos los que generemos, tienen una distribución de probabilidad normal con promedio 3800 y con desviación estándar 380. Lo único que vamos a hacer al colocarlo en nuestro modelo es que el número, el valor de la probabilidad, se lo damos mediante un número aleatorio. Entonces intervengamos nuestro modelo. Tenemos el número aleatorio y ahora las unidades no obedecen a estos valores discretos, que los voy a borrar, sino que ahora obedecen a una distribución normal inversa. Voy a hacerlo así y después le hacemos el redondeo. Inverso, el valor de probabilidad será el que genere el número aleatorio. La media será 3800, que está en Z6 fijo, ¿cierto? Y la desviación estándar será de 380 o el valor que esté en Z7 fijo. Y entonces ahora observen, un F9 genera el aleatorio 0.038, que corresponde a unas unidades de 3128, que hay que redondear, ¿no? Pero si genero otro aleatorio, tengo otro valor, otro número de unidades a vender. Y si genero otro aleatorio, tengo otro número de unidades a vender. Lo único que nos falta es decirle que esos valores que me están dando con fracción, que en realidad los redondee con 0 decimales. Y entonces ahora, al número aleatorio .38 le corresponden 3691 unidades. Otro aleatorio, .24, 3552. Estas unidades son las que cumplen con la distribución de probabilidad normal con promedio 3800 unidades y desviación estándar 380 unidades. A estas unidades vendidas a 250 a este precio de venta le corresponden unos ingresos de 883, a los cuales tenemos otra simulación, la que hicimos en el caso anterior, que fue simular la participación de los costos variables totales en las ventas entre un 35% y un 50% con una distribución uniforme. Luego tenemos los costos fijos y con esos costos variables totales y esos costos fijos obtenemos un resultado del mes, un resultado del ejercicio, un beneficio. Y ahí tenemos el primer caso. Generamos 1000 escenarios entre 1 y 1000 en columna. Copiamos nuestro modelo que hicimos para un caso, ahora para 1000 casos. Y ahora tenemos entonces, por ejemplo, en el último escenario, el número aleatorio generado fue .22, que corresponde a 3516 unidades, que vendidas a 250 generan unos ingresos de 879.000, en los cuales
se simuló la participación de los costos variables totales, que son de 399.000, unos costos fijos de 25.000 y nos genera unas utilidades de 454. Pero tenemos el problemita este, que si damos F9 se nos generan otros 1000 escenarios. Otros 1000 escenarios en los cuales están cambiando las unidades y están cambiando las participaciones. Entonces vamos a fijar esos aleatorios. Control C. Recuerden que para fijar los aleatorios lo que hacemos es copiarlos y pegar los valores. No la función, sino el valor. Entonces ya no es una función aleatoria, sino es un valor aleatorio. Y lo mismo para el costo variable total. Control C y le pegamos los valores que estaban generando los números aleatorios. Y ahora sí tenemos 1000 escenarios fijos. Ya no, si damos F9 ya no se actualizan. Y sobre esos 1000 escenarios fijos, voy a borrar esta expresión que utilicé para explicar, podemos calcular cuál es el resultado promedio. Promedio de los resultados. Entonces ahora tenemos que el promedio son 522.564 pesos con una dispersión, una desviación de, utilizando la función desves sobre esos resultados. Y ahora tenemos una fluctuación de 66, lo cual nos da un valor máximo de 589.550 y un valor mínimo de 455.577. Este sería el mínimo y este sería el máximo estadístico. Es decir, que el analista en estas circunstancias del caso 3 dice que los beneficios, las utilidades en ese escenario, con unas unidades que tienen una distribución normal y con unos costos variables que tienen una distribución uniforme, el valor más probable del próximo mes es 522.564 unidades monetarias y fluctúa entre 455.557 y 589.550. Así, de esta manera hemos hecho 3 simulaciones utilizando la técnica Monte Carlo, que, reitero, consiste en generar números aleatorios, asignárselos a las variables y almacenar los resultados para hacer los estudios posteriores de todas las posibilidades que se pueden dar. ¿Cuántos ensayos hay que hacer? En nuestro caso hemos hecho 1000. Pues a más número de ensayos, más exactitud, más confianza en el resultado estadístico. Por favor, borren la palabra exactitud, la palabra correcta es confianza. De todas maneras, todos estos escenarios están generando valores con muy buena exactitud, muy exactos. El asunto es qué tan confiables son estadísticamente. Esos son dos términos que hay que diferenciar muy bien. Una cosa es ser exacto y otra cosa es ser confiable. Para ganar confianza, para ganar confiabilidad en el resultado, hay que hacer más cantidad de ensayos. Porque entre más cantidad de ensayos hagamos, nuestra muestra se aproxima más a la población. Y entonces el error en el análisis es menor, puesto que nos estaremos aproximando a la población. Recuerden que eso se llama la ley de los grandes números. Bien, mis amigos, y con esta tercera práctica y consideración final estamos terminando nuestra charla sobre simulaciones Monte Carlo. Éxitos.